concretamente la situazione. Il ruolo dell'Italia è portare gli interessi italiani. Chiedendo alla cittadinanza italiana non si parli in italiano, ma si parli con la lingua che loro conoscono. Ma deve essere una vera richiesta di far parte della comunità nazionale del nostro paese. Siempre se dice que en esta tierra habitan muchos descendientes, que buena parte de los habitantes del Uruguay somos descendientes de españoles o italianos, mayoritariamente. Y por eso hay mucha gente que quiere también tramitar la ciudadanía italiana, que le corresponde por filiación, por historia familiar. Quieren tener ese cartón, ese documento que les permite ingresar a la Unión Europea, poder ingresar de repente a algunos otros países con menos barreras que las que tienen con el pasaporte uruguayo. Ese escenario, por lo menos el que había hasta hace algunos días, cambió, se modificó. En eso estuvo trabajando Stephanie Line. Steffi. Exactamente, Nico. El gobierno de Giorgia Meloni anunció el 28 de marzo una serie de medidas legislativas que modifican, restringen y condicionan todas las condiciones justamente para acceder a esta ciudadanía italiana. Esto implica la aprobación de este nuevo decreto ley, que la posibilidad se limite a 2 generaciones. Una medida que afecta mayormente a los descendientes de América Latina. El objetivo de las medidas adoptadas por el gobierno italiano, según argumentan una de estas medidas, es estrechar los lazos entre los descendientes extranjeros y el país, que tengan un lazo afectivo y efectivo con Italia y que no se dé esto de la famosa conveniencia, o también argumentan la comercialización, algo que vamos a estar detallando más adelante. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, sostuvo que el ius sanguinis, este principio jurídico que permite a las personas adquirir la nacionalidad de sus padres independientemente del lugar del nacimiento, no se verá deteriorado, menoscabado, y muchos descendientes podrán seguir obteniendo la ciudadanía italiana, pero según el gobierno, se fijarán límites precisos, sobre todo, como ya les mencionaba, para evitar estos abusos o el fenómeno de la comercialización de pasaportes italianos. Según el cálculo del Ministerio Italiano de Relaciones Exteriores, con la ley que estaba en vigor hasta el 28 de marzo, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo estarían en condiciones de reclamar la ciudadanía italiana. Se calcula que acá en Uruguay el 40% de la población, como ya decíamos, tiene algún tipo de ascendencia italiana. Dentro de esta cantidad de personas, por supuesto que no todos están haciendo el trámite y no todos buscan reclamar la nacionalidad, pero en los últimos años se habla de unas 400.000 personas intentando acceder o averiguando para hacer los trámites. Claro, no había un límite claro en cuanto a dónde tenía que estar la descendencia. Si vos ibas en tu árbol genealógico hacia atrás, casi que en algún momento siempre encontraban a alguien italiano, y por eso para mucha gente era relativamente no sencillo, pero era posible, digámoslo así, acceder a la ciudadanía italiana. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que aprueba el gobierno italiano que cambia el escenario? Bueno, aprueba este decreto ley. Vamos a compartir con ustedes una placa con toda la información para entender un poco de qué se trata básicamente este decreto. Es una norma jurídica con rango de ley dictada por el gobierno en situaciones de emergencia y excepcionalidad. Acá hay un detalle, y es que muchas de las comunidades de italodescendientes, no solamente en Uruguay, sino a nivel Latinoamérica, manejan que este nuevo decreto ley que entró en vigor de manera tan rápida sea inconstitucional, irregular, que tenga algún marco de ilegal. Ya se verá esto con los juristas en Italia, que es un tema que ya está sobre la mesa. Bueno, es adoptado en casos extraordinarios de necesidad. Esto también pone como en tela de juicio la aplicación del decreto, conforme al artículo 77 de la Constitución italiana. Es una norma provisional, o sea, está en vigencia, pero está en tratamiento en el Parlamento. Se puede utilizar para actuar de manera inmediata ante situaciones que no admiten la espera de plazos del Parlamento para aprobarlo como ley, que esto va a ocurrir en 60 días. Entra en vigor de manera inmediata, salvo que el texto indique una fecha diferente. Ahora bien, ¿qué ocurre?
El Parlamento ahora tiene 60 días para convertirlo en ley y si no es aprobado pierde eficacia con efecto retroactivo, es decir, como si nunca hubiera existido. ¿Qué puede pasar durante el examen parlamentario? Bueno, puede ser modificado mediante enmiendas, puede ser aprobado tal como fue definido el texto inicial. Lo que sí no se puede aprobar parcialmente, pero sí se pueden derogar algunas disposiciones del texto original. Otra opción sería aprobar una nueva ley que tome algunos puntos del texto y que se vuelva a reformular una ley diferente y que tome algunos puntos. Es importante destacar que esto entró en vigor el mismo 28 de marzo que fue anunciado por el gobierno, que está en tratamiento, va a estar, y que el 7 de mayo, 8 de mayo, que está previsto que el Senado lo tome, lo examine, podamos tener alguna resolución. Por supuesto que las comunidades de italodescendientes lo que buscan, y ya hay manifestaciones incluso en Roma, es que si no se deroga, que es muy probable que no ocurra, sí se puedan introducir algunas modificaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo se tramita la ciudadanía italiana? Bueno, en Italia puede ser por residencia, en tu país por vía consular, algo que de momento está suspendido por este decreto ley, y por la vía judicial. Es una opción que también se maneja más que nada por la cantidad de años que te puede llevar a hacerlo por vía consular. La gran interrogante, una de las grandes preguntas que seguramente mucha gente se está haciendo es qué pasa con las personas que ya habían iniciado el trámite y que se encuentran con esta norma, que quizás, digamos, con el viejo escenario les correspondía, pero ahora puede no corresponderle. Exactamente. Podrán hacer este trámite aquellos que habían presentado la solicitud de reconocimiento antes de la 23:59 hora Roma, el 27 de marzo de 2025. Cabe destacar que hay gente que va a quedar en una zona gris, en un limbo. Principalmente las personas que hacen el trámite por residencia, ya lo vamos a estar conversando. También pueden llegar a hacer el trámite aquellos que hubieran presentado ante un tribunal italiano antes de la hora antes mencionada. Bueno, cabe destacar, como ya lo hablábamos, antes de este decreto aprobado por el gobierno de Meloni era suficiente acreditar el vínculo de sangre a través de un bisabuelo o un tatarabuelo, y ahora se reduce a 2 generaciones. O sea, deberán tener al menos un progenitor con ciudadanía nacido en Italia, y esto va a ser acreditado mediante un certificado de nacimiento. O deberán tener al menos un padre con ciudadanía italiana que haya residido en Italia durante al menos 2 años consecutivos antes de la fecha de nacimiento o adopción del hijo. Esto último deberá acreditarse a través de un certificado de residencia histórica, y lo mismo ocurre para los solicitantes cuyo vínculo sanguíneo es a partir de un abuelo nacido en Italia. Se aplicarán las mismas condiciones que en el caso de un padre. O sea, sí. Acá ponemos un punto. ¿Le empieza a corresponder solamente lo que son hijos o nietos de personas italianas que hayan residido en Italia? Solamente 2 generaciones a partir de este nuevo decreto. Este es el cambio sustancial. Exactamente. Sí, otra de las modificaciones sustanciales es que no se puede hacer más vía consular. Antes vos estabas en tu país, pedías un número en la embajada, llevabas tu documentación y podías hacer el trámite desde tu país. Ahora esto no va a ocurrir porque hay una parte del decreto que todavía no se aplicó, que es un proyecto de ley y que de aprobarse va a quedar efectivo, y es que los trámites que ya no se hacen por la vía consular se hagan directamente en una oficina en Roma. Esto en realidad va a ser un proceso mucho más largo porque la documentación tiene que llegar a Italia, tiene que ser procesada y tienen hasta 4 años para procesar todos los datos. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que haya mal un nombre, que falte un documento y que el proceso vaya para atrás. Algo que todavía no sabemos cómo se implementaría, porque la realidad es que esas oficinas no están operativas y llevaría un año de transición en lo que tiene que ver con el trámite consular a trasladarlo a la oficina en Roma. O sea que hoy, en conclusión, vas a la embajada hoy y no tenés fecha, no vas a tener un número para hacer tu ciudadanía. Si tenías la documentación o algo en proceso y estabas esperando por un número, hoy ya no lo vas a poder hacer. Eso está suspendido ante este nuevo escenario. Exactamente. Hasta que se resuelva por parte del Parlamento italiano cómo se sigue para adelante. Exactamente.
Bueno, estuvimos conversando con Filomena Narducci, ella es coordinadora del patronato del INAS. Sostuvo que el INAS es un instituto de asistencia y asesoramiento que es promovido por uno de los mayores sindicatos de Italia. Ella lo que sostiene, un poco en representación de la comunidad, es que el decreto es discriminatorio y que el tono del anuncio por parte del gobierno es despectivo. Desde las comunidades de descendientes ya se están movilizando para que haya algunas modificaciones en este decreto. Vamos a escuchar la palabra de Filomena. Este decreto afecta fundamentalmente a los ciudadanos, los ítalos descendientes de Sudamérica, que es donde se está pidiendo más la ciudadanía italiana iure sanguinis. Lo que hacen es, ahora, cuando se transmite la ciudadanía como es iure sanguinis, es a partir del ciudadano italiano que llegó a este país desde Italia emigrando, si ese ciudadano mantuvo las condiciones de transmitir la ciudadanía, entonces sin ningún problema, generación tras generación, las podía transmitir. Con este decreto se limita a 2 generaciones nada más la transmisión de la ciudadanía. O sea, hay que tener un abuelo o un padre italiano para poder adquirirla. Pero a su vez hace diferencias en el ius sanguinis, porque con residencia en el exterior pueden adquirirla 2, pero el tercero, o sea, el hijo del último que la adquirió, para poder tener la ciudadanía, si bien es por ius sanguinis también, tiene que residir en Italia al menos 2 años. Entonces, esto es una parte que nosotros entendemos discrimina, no aplica como corresponde el ius sanguinis y desprotege sobre todo a los niños. También dialogamos con Leandro Fagundes. Es un uruguayo que se encuentra en Italia, también tramitando por residencia su ciudadanía, pero a su vez es director de la empresa Radici Bere, que brinda apoyo y asesoramiento, soluciones a personas que van a Italia a tramitar su residencia, su ciudadanía, perdón, por residencia. Leandro justamente nos estuvo hablando de estas personas que dejaron todo, prácticamente muchos dejaron familias, dejaron trabajos para ir a tramitar su ciudadanía a Italia por residencia y que quedaron en una especie de limbo o que quedan en el medio de un vacío legal o una zona gris. Lo escuchamos. Los más perjudicados son las personas que de alguna manera ya están en Italia, que se vinieron a Italia, que se encontraron de la noche a la mañana con que había un nuevo decreto, un decreto que dice que ahora para poder ser ciudadano solamente van a tomar hasta la segunda generación, es decir, padres y abuelos. Es decir, ya si tenemos un bisabuelo o un tatarabuelo, quedan excluidas las personas para poder obtener su ciudadanía, lo que obviamente generó un caos muy importante, por lo que les decía, porque hay una cuestión de que se vinieron a último momento, se encontraron con este decreto, habiendo dejado todo en sus países, casas, trabajos, vehículos, en muchos casos también familias, y cuando llegaron a Italia se encontraron con que no podían avanzar con su proceso de la ciudadanía. Bueno, cabe destacar que uno de los argumentos del gobierno italiano es evitar la comercialización de los pasaportes y el uso abusivo, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía italiana. En Uruguay hace años que las comunidades vienen denunciando a los gestores en las embajadas. ¿Qué ocurre? Según nos contaban, la embajada abría un espacio para que puedas agendarte por vía web, en donde se daban unos 30 cupos mensuales. De esos 30 cupos, unos 25 o 27 eran captados por gestores que, según nos comentan desde la comunidad de descendientes de italianos, tenían hasta incluso software de tipeo en microsegundos que les permitía en minutos quedarse con un montón de cupos que después eran comercializados. ¿Cuánto te salía comprar un cupo para recién presentar tu documentación? Y a partir de los $1.200, y escuchamos casos de que llegaron a pagar un cupo $5.000 en la desesperación de tener que hacer ese trámite. Entonces, un poco este fenómeno de la comercialización sostienen que es real y que hay como un abuso en ese sentido, y el gobierno argumenta también cortar con esta comercialización abusiva que tiene que ver con los números para los procesos de gestión en las embajadas. La coordinadora del INAS, Filomena Narducci, también se refirió a esta problemática.
el mecanismo creado por ellos, desde mi punto de vista, y lo venimos diciendo hace rato, que es el mecanismo creado por ellos, llamado Prenotami. Todos habrán escuchado este Prenotami famoso, donde hay que registrarse y a determinada hora o cuando el consulado lo anuncia, entonces las personas tienen que ingresar y tener que empiezan ahí a ver si pueden conseguir el turno. Yo creo que este mecanismo es el que ha generado que esos turnos en pasado y hasta no hace mucho tiempo lo pudieran obtener solamente los gestores. Y es verdad, nosotros vemos que hay una comercialización de lo que es un derecho, pero también está comercializado desde el momento que están cobrando 300 euros y ahora ponen 600 euros y con el decreto suben a 700 euros la aplicación de un derecho. O sea, muy probablemente nos dio la sensación que sí, pero lo trata mal, porque no es generar el problema, dejar que ese problema se expanda como sucedió, y que el mismo sistema generado por ellos, desde nuestro punto de vista, estaba produciendo este tipo de actitudes y este tipo de mercado. Este tema también lo conversamos con Leandro Fagundes y claramente esta actividad, esta maniobra no ocurre solamente en nuestro país y en Latinoamérica, sino que también ocurre en Italia cuando las personas intentan tramitar su nacionalidad por residencia. Fagundes sostuvo que no tendríamos tampoco que demonizar la labor de los gestores porque sí hay empresas serias que se dedican al asesoramiento y que no juegan con la necesidad de la gente. Lo escuchamos. Se entiende que hay una comercialización alrededor de todo el tema de la ciudadanía italiana. En cuanto y en tanto también hay un grupo de personas muy grande alrededor de, no solamente de Italia, sino también en los propios países de Sudamérica, que han sabido de alguna manera sacar un rédito económico de la mano de la necesidad de muchísimas personas por querer obtener su ciudadanía. Yo creo que lo importante a destacar acá es que hay gestores que han de alguna manera comercializado la ciudadanía italiana, han comercializado el pasaporte italiano, pero también hay empresas serias que trabajan en gestoría, que son profesionales, que están inscriptas en donde corresponde, que pagan sus impuestos y que no juegan con la necesidad de las personas ni con los miedos de ingresar a un país que tiene muchísimas limitaciones, inclusive la del idioma, que es la primera que de alguna manera uno se choca al llegar a este país. Pero lo que no está bueno es entrar en las generalizaciones de que por culpa de los gestores estamos en donde estamos en este momento con respecto al decreto. Mencionaba a Narducci de un costo que esto tiene, o sea, más allá del tema gestión, ¿no? Conseguir el número y hay un costo por hacer el trámite. Exactamente. La tasa consular a partir del 1 de enero de 2025 se incrementó de 300 euros a 600 euros, es lo que decía Narducci, que para ella también es comercializar un derecho. Desde todas las comunidades esperan que se puedan introducir algunas modificaciones, como ya les decíamos, en este decreto y puntualmente para las personas que más afectadas son en este momento, que son las que viajaron a Italia y están allí esperando su nacionalidad por residencia. Esto también lo hablamos con Leandro Fagundes y con Facundo García, también director de Radici Bere, argentino, que se encuentra en Italia trabajando y también tramitando su ciudadanía por residencia. Escuchamos qué decían. Pueden surgir cambios en el Parlamento, pueden surgir, es lo que estamos esperando todos quienes somos descendientes de italianos, uruguayos, ni que hablar, argentinos, brasileros, y la realidad es que se espera que por lo menos se contemple también una prórroga para todas estas personas que hablábamos al principio, quedaron en el limbo, quedaron de alguna manera en un estado de incógnita absoluta, de stand-by, y que bueno, que sería bueno por lo menos que se contemple incluso hasta desde el punto de vista más humano, de empatía, que estas personas no queden de rehenes en una situación que deja mucho que desear. Está sucediendo algo hoy acá en Italia y en varios comunes que está ayudando en un punto a ciertas personas que han llegado acá, que es lo siguiente. Hay algunos comunes que aún están recibiendo el trámite, pero están avisando a quienes vienen acá que tienen que asumir el riesgo de que en el Parlamento no haya modificaciones y por ende el proceso no llegue a buen fin. Como también hay otros comunes que actualmente no están tomando ninguna carpeta, ningún juicio y demás, sí o sí esperando a que haya alguna modificación en el Parlamento.
Bueno, según estuvimos charlando con los muchachos desde Italia, el debate político ya está sobre la mesa y en el oficialismo hay versiones encontradas y opuestas sobre este tema. También en la justicia se verá cómo se avanza en este tema. Básicamente el gobierno de Giorgia Meloni lo que busca es un cambio a las políticas migratorias y promueve lo que decíamos más temprano, que la aplicación de este decreto haga como afianzar ese vínculo y que el ciudadano tenga un compromiso con el país. En el caso de que se apruebe la normativa, algo que hablábamos fuera de cámara, y es importante destacar, que el que tiene la ciudadanía tampoco es que ya la tiene, sino que se van a revisar algunos aspectos y el ciudadano va a tener que ejercer una serie de derechos y deberes como ciudadano, como puede ser votar, renovar el pasaporte, pagar impuestos, etcétera, por lo menos una vez cada 25 años. Eso también está en el proyecto de ley que puede ser aprobado por el Parlamento. El primer debate en el Senado, como ya les habíamos dicho, está previsto para el 7 y el 8 de mayo, donde el Parlamento puede derogar, cosa que es muy poco probable que ocurra, puede hacer algunas modificaciones, aprobarlo como está, veremos qué ocurre. Así que hay mucha tela para cortar en este tema, veremos qué pasa en mayo. Decía yo de arranque que en esta tierra, en el Río de la Plata, somos descendientes de italianos y españoles, en su gran mayoría. En España la ley de nietos está vigente hasta el 22 de octubre de este año. Sí, el 22 de octubre de este año vence la posibilidad que abrió el gobierno español para personas que son nietas de españoles de poder tramitar ciudadanía. España tiene una legislación mucho más restrictiva que Italia en este sentido. Abrió un periodo de 2 años, se vence el 22 de octubre de este año 2025, y los nietos de españoles le pueden dar a sus hijos, es decir, alcanzaría a los bisnietos de españoles. Pero eso, insisto, hasta el 22 de octubre de este año. Lo que sí, España está bastante más flexible en el sentido de que quienes inicien el trámite antes del 22 de octubre lo van a poder hacer después, pero hay que sacar hora antes del 22 de octubre para presentarse. Pero está claro que Europa está tomando algunas medidas para tratar de frenar con la inmigración. Tefi, muchas gracias. Seguiremos con lupa lo que ocurre.